A mediados de enero, China era protagonista en cada uno de los informativos por el brote de lo que para ese momento parecía una enfermedad aislada. Días después, los informes que nos llegaban nos hablaban de cuarentenas en la ciudad de Wuhan, de confinamiento y de una epidemia que amenazaba de convertirse en una pandemia. Pero lo que parecía lejano se nos volvió presente. Hoy, después de un mes de confinamiento en Colombia, no vemos una salida pronta para esta situación, pero sobre todo, lo que era un asunto chino es hoy toda una realidad planetaria. Un evento de esta magnitud solo ha sido comparado con las guerras mundiales, la gripe española y sucesos históricos que cambiaron el rumbo de nuestra sociedad. El COVID-19 ha llegado para estar con nosotros, no solo como amenaza de salud, sino como una huella que se imprime en nuestro psiquismo, nuestro cuerpo, nuestro tiempo e impactará el cómo actuemos en el presente extraño y el futuro opaco. En la tertulia del fin del mundo nos hemos reunido hoy para hacer una de las cosas que más nos gusta hacer, conversar sobre nuestros tiempos, haciendo uso de los aportes de las ciencias sociales y de la psicología y tratar de decir algo sobre cada una de estas situaciones. Entonces, para animar toda esta conversación, nos acompañan, y los voy a ir presentando uno por uno y cada quien da su saludito. Diana Vanessa Vivares, magíster en Psicología Social y profesora de la Universidad María Cano. ¿Qué más van? Hola, muchas gracias George. Un saludo para los compañeros, para las personas que en algún momento van a ver este video, que este espacio lo hemos preparado con muchísimo amor. Muy bien. Está también entonces Alex Hernández, magíster, esto es una hegemonía de magíster en Psicología Social, magíster en Psicología Social y profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia. ¿Qué más, Alex? Muy bien, ustedes. Un saludo para todos los que nos puedan ver. Sí, es necesario que no solo la psicología social, sino otros saberes y otras ciencias piensen en este momento lo que pasa con el coronavirus, con el aislamiento y que pueda haber acciones. Entonces, muy bacana la invitación. Espero que les guste. Bueno, muy bien. Gracias, Alex, a vos por aceptar. Listo. Pipe, Juan Felipe Cañaveral, magíster en Psicología Social y docente de las Universidades Cooperativas de Colombia y de la Universidad Pontificia Bolivariana, el hombre que más trabaja de todos los presentes. Adelante, Pipe. Buenas tardes, muchachos. Espero pues estén todos muy bien. Sí, entusiasmado con la idea de hablar de estos temas que, eh, pues, por un lado los estamos padeciendo y también es necesario pensar eso que padecemos para poder encontrar otras formas. Un gusto estar aquí con ustedes, muchachos. A vos, Pipe. Bueno, y hoy tenemos una persona nueva en esta tertulia del fin del mundo. Nos acompaña José Manuel Gómez, él es especialista en psicólogo especialista en psicopatología y estructuras clínicas. José, bienvenido. Hombre, muchas gracias y extrañando los momentos románticos de las horas pico del metro, sobre todo. Sí, cuando éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Ese Exacto. apretujoncito, ese contacto humano, pero Me bueno. hace falta. Listo, y pues estoy yo, que hoy voy a ser como la especie de moderador conductor de este podcast pandémico, Jorge Andrés Jiménez, también magíster en Psicología Social, y pues bueno, vamos a ver qué tal nos sale todo esto y qué tal nos sale nuestra conversación. Vamos entonces a pasar al café principal, que es como esa sección que le he dado, el nombre que le he dado a esta parte del programa. Y vamos a iniciar con una reflexión en torno a lo que este virus ha representado y a una de las amenazas más inmediatas de este virus. Este virus ataca a nuestro cuerpo, ¿no? Entra a nuestro cuerpo, utiliza nuestro cuerpo, que eso es una de las cosas más increíbles. Utiliza nuestro cuerpo para reproducirse y lo debilita. Entonces, teniendo en cuenta como toda esta crisis y toda esta coyuntura, Vane, ¿cómo podemos pensar el cuerpo? Bueno, esa es una reflexión que realmente no me costó dificultad, pues porque padezco el asunto con mi propio cuerpo, pero como para poder explicarme de una mejor manera, a mí me parece chévere compartirles algo que escribí como para esta ocasión, listo.
Perfecto. ¿Cómo entender el cuerpo en épocas del COVID-19? Para comprender las transformaciones que se han producido en los cuerpos en épocas del COVID-19, estas serán narradas cronológicamente, lo que implica pensar en primer lugar que el tiempo juega un papel fundamental en el entendimiento de estas transformaciones, porque esta se da a partir de la forma en la cual se significan los fragmentos temporales. Siguiendo a Le Breton, las acciones que tejen las tramas de la vida cotidiana, incluyendo aquellas inútiles o inaprensibles, implican la participación de lo corporal. Así, el cuerpo es también un fenómeno cultural y social, en el que se gestan formas de relacionamiento consigo mismo y con los demás actores, sean estos sociales y materiales, porque es la forma a partir de la cual pueden atribuirse significados específicos al mundo que lo rodea. Es así como quisiera introducir el primer planteamiento. ¿Cómo era el mundo para los cuerpos antes del COVID-19? Para empezar, hay que agregar que esta es solo una versión de la historia. Con ello me uno a Platón cuando expresa que el cuerpo es un carruaje, que en este contexto es el medio a partir del cual se alcanzan diversos destinos, todos liderados por el neoliberalismo, el cual se impregna estructuralmente en la vida de las personas. Este puede identificarse en cada una de las acciones de los individuos. Son ejemplos de este consumismo acelerado y moldeador de los cuerpos, las tecnologías de las disciplinas como la de las ciencias sí, que indican formas adecuadas de comportamiento ajustadas al sistema. También los saberes LAI, como los que proponen las pseudociencias, que muestran el paso a paso para tener una vida virtuosa. Todas y cada una de las tendencias que los estilos de vida saludable invitan a implementar, que innegablemente terminan por someter a los cuerpos, ya que como reza el adagio popular en las redes sociales, el cuerpo es un templo, manténlo limpio y puro para el alma que reside en él. En ese contexto, el cuerpo es la manera en la cual las personas pueden desplegar formas de ser, formas de habitar el espacio, formas de consumir el tiempo, de ser en el tiempo. En lo anterior, el relacionamiento consigo mismo se caracteriza por una constante autovigilancia, por una capacidad para adaptarse a las demandas del medio social y para darle diversas formas a los cuerpos. Hay formas corporales de gente saludable, hay cuerpos bonitos, existen además el cuerpo a cuerpos de aquellos que no lo son tanto. Están los cuerpos de los intelectuales, de aquellos que más que caminar pareciera que levitaran, los cuerpos de la gente exitosa, de aquellos que algún día lo serán, como también pueden identificarse cuerpos destinados a engrosar las filas de las clases bajas. En esas experiencias corporales, algunos tienen la suerte de articular formas agradables socialmente, es decir, cuando eres bonito y saludable, pareciera que la vida se te resuelve fácilmente, o cuando te piensas la vida y eres un intelectual y además optas por un estilo de vida sano, tienes el camino fácil hacia el éxito. Todos estos son guiones que dan forma a los cuerpos e indican con quienes es útil formar articulaciones y fortalecer vínculos, razón por la cual las parejas de amantes terminan pareciéndose entre ellas, adoptando formas del otro desde el ser y el hacer. Además de esto, los grupos de personas se regocijan al compartir filosofías grupales. Esto les facilita identificar quién hace parte del endogrupo y quién no. Lo anterior requería tiempo presencial de calidad, dado que gestar vínculos sociales y con ello darles forma a los cuerpos implicaba relaciones cara a cara. Había una interdependencia entre las maneras de narrar un acontecimiento, la posibilidad de disfrutar y el tiempo que valía la pena. Así, pasaban los días y con ellos los cuerpos adquirían formas, las cuales comenzaron a afectarse a partir del 6 de marzo del 2020, cuando el primer caso de coronavirus se diagnosticó en el país. Por esos días, diversas versiones se escuchaban, como es de esperarse. Aquellos que tienen cuerpo de críticos y intelectuales, avalados por una que otra publicación en revista científica, se mostraban escépticos, y aunque las comunicaciones oficiales expresaban que este país está preparado desde hace más de 8 semanas para enfrentar la llegada del nuevo coronavirus COVID-19, había una característica generalizada de los cuerpos de los colombianos, y es el desconfiar de la capacidad del sistema de salud del país. En este escenario, todo comenzó a transformarse. Las lógicas laborales, educativas, comerciales, deportivas, afectivas y relacionales se afectaron de inmediato. El comercio paró, los escenarios deportivos se vieron abandonados, los lugares de encuentro de las parejas de amantes poco a poco se volvían cosa del pasado, aunque este fuera solo de una semana atrás. El cuerpo ante todo esto se resistía y con él los ritmos llamados naturales buscaban la manera de salir avante. La gran saturación de información, las directrices laborales que se mostraban novatas ante este desafío, las versiones demoníacas, las propias de la fe católica, las de los intelectuales y demás gremios que se autorizaban para hablar de la nueva pandemia, se entrelazaban para intentar darle sentido a esta nueva forma de vivir el tiempo. Con el paso de los días,
en lógica capitalista, aparecían cápsulas informativas que mandaban a los cuerpos confundidos y angustiados la obligación de seguir siendo útiles. Los desafíos deportivos a través de las redes sociales regresaron, los consejos de la sana alimentación se multiplicaron. Las parejas de amantes buscaban formas de pasar el tiempo de calidad mediado por la virtualidad. Las familias ahora se mostraban más unidas a través de las videollamadas. Los intelectuales escribían sobre este fenómeno social. En todo esto, el tiempo comenzó a moverse de forma diferente, pero lo importante aquí es que se movía, y con él los cuerpos comenzaron a adoptar otras formas, las de la extrema asepsia, las de la pulcritud, las de lo liso, y esto innegablemente marcaría formas de relacionamiento. Porque salir de la seguridad de los lugares de confinamiento es también la posibilidad de contagiarse, de infectar el cuerpo, y en este estado de las cosas, el tacto de lo corporal es cada vez más escaso, pues eso implicarle la posibilidad del virus de ingresar al cuerpo. Entender el cuerpo en épocas posteriores al COVID-19 no deja de ser una conjetura más. Pese a los 314 cuerpos que el virus se ha llevado al día de hoy, para algunos todavía la versión que gobierna su existencia es la de la posibilidad de salir adelante, de salir siendo un mejor cuerpo, uno más sabio, más sano, más precavido. Y con estas consignas, el capitalismo una vez más habrá triunfado. Eso fue lo que les preparé. No sé qué piensan. Vale, no, súper. Pues me encantó como ese tratamiento temporal que le diste y sí, o sea, me llama mucho la atención eso que decías también al final de la extrema asepsia, porque quizás pues yo pienso, pero ahorita lo podemos discutir, que ya llevábamos una asepsia, ¿no? O sea, era una asepsia, como tú decías, que buscaba cierto ideal de ciertos cuerpos, pero ahora eso se mezcla ya no solo con un ideal estético, sino que termina como integrarse también en algo que es político, en algo que tiene que ver con la salud pública, en fin, pero súper, muchísimas gracias. Yo no sé si alguno de los compañeros quisiera como hacer ahí algún señalamiento o algún aporte a lo que nos dice Vane. Yo tengo dos cositas. La primera es que me parece como una buena, digamos, contextualización porque la situación nos ha sometido a, rico el café, porque la situación nos ha sometido como a vivir de otra manera y creo que eso tiene unos influjos particulares. Y lo otro, pensar el cuerpo de manera diferente, ¿cierto? Toda la medicina lo piensa como una materialidad sorda, sin ningún sentido, significado ni nada. Pero habría que introducir, ¿cierto? Como otras nociones de cuerpo y es que el cuerpo también es imagen y esa imagen tiene un influjo en cómo nos sentimos, cómo nos experimentamos, etcétera. Yo creo que a lo largo de estos días ha sido muy frecuente que así usted salga con el tapabocas, doble tapabocas, casco espacial, es inevitable a veces sentir cierta piquiña, usted como que de entrada se siente de alguna manera contaminado o objeto de cierta paranoia, si no sea tocado por ningún sujeto, así usted no hable con nadie. Entonces eso no es un asunto material de la biología, sino que tiene que ver con otras cosas que tienen el cuerpo. Y lo último es que me intrigó mucho la frase final de tu ensayo, pero se me escapa, pero sé que me llamó la atención, como Que el terminó. capitalismo triunfa, mi querido José, el capitalismo triunfa. Ah, Así sí, el sí. señor Slavoj Zizek me contradiga, pues yo lo contradigo a él el día de hoy. No, mi pregunta es Igual yo esa. creo que son más los que están contigo que con Sisek, ¿no? Sisek pareciese como una especie de partícula aislada ante el pensamiento de muchos otros intelectuales y muchas otras intelectuales, ¿no? Estoy pensando pues en todo lo que fue la sopa de Wuhan, que Ajá. a mí es un título desafortunado porque me parece que es tremendamente racista el título, pero bueno, pero creo que sí se ve que está solo. Estamos contigo, Vane. Gracias, muchachos, Mi es importante. pregunta Dime, era José. eso, como en qué medida triunfo o qué quiere decir la frase que me queda resonando. José, la forma en la que planteo, pues como quisiera que hacerme entender es lo siguiente. En algún momento, cuando empezamos todos a vivir el tema de la cuarentena y era incluso un tanto romántico, fue madre, es la oportunidad de descansar, de aprender otras cosas, de vivir una vida más tranquila.
ese sentimiento poco a poco se fue transformando y los ritmos capitalistas volvieron a nosotros, esta vez de manera virtual. O sea, así me hago entender. En ese sentido, esa necesidad de ser útiles, esa necesidad de rendir, esas consignas con relación a que hay que ser mejor, que hay que salir de esta vaina siendo un mejor cuerpo, más saludable, aprender nuevas artes, nuevos asuntos, eso es lógica Escribiendo capitalista. 20 libros. No, escribiendo, incluso es que eso también nos cabe a nosotros, es que, por ejemplo, este tipo de asuntos, el que nos estemos pensando, el que digamos, pues madre, como intelectuales tenemos que estar pensando esta vaina, eso es lógica capitalista, eso no se escapa, no podría escaparse y la pelea ya no es contra eso, o sea, yo creo que hay que resolver con esa situación, es mi punto de vista y por eso termino mi texto con el capitalismo habrá triunfado. No, y es que yo Yo creo me voy a que enfocar por ahí también. Pero espérate, Pipe, sí, Sí. para que entonces ya le demos paso a Alex. Dale, Pipe. bueno, sí, no, pues, creería que definitivamente sí mi pensar es coincidente con lo que plantea Vane, porque es que precisamente es un afán de sostenibilidad y de producción permanente en este encierro, cuando no necesariamente es fundamental tener esa sensación de productividad si estamos en cuatro paredes y que eso precisamente recae sobre, nos hace sentir una culpa. Ahorita leía algo sobre la culpa que se siente por el hecho de disfrutar estar en casa y no producir, ¿cierto? Que hay un afán allí como de anclarnos a, es que hay que hacer, hay que sostenernos, el cuerpo tiene que estar permanentemente moviéndose para poder decir que estoy vivo, ¿cierto? La quietud no es vida. Entonces es una cosa muy, muy compleja porque precisamente lo que implica este espacio de casa es quietud, ¿cierto? Así nosotros demos vueltas como unos perritos en las habitaciones haciendo ejercicio, es un llamado a uno quedarse sentado, quieto. Y hemos tratado de mantener esa normalidad de antes ahora y creo que es difícil y eso es un asunto del capitalismo fundamentalmente, el que se queda quieto no sirve. Sí, no, duro y puro. Es que ejemplos hay un montón. Mi mamá estos días se angustiaba por el silencio. Ella que siempre ha estado a favor del silencio, me decía, no me aguanto más el silencio, o sea, necesito algo más. Y yo, pues, prende el televisor, pues, no sé. Es un tema que el cuerpo se está también, las formas del cuerpo actuales son las formas incluso como del dolor, del sedentarismo, o están los que están con toda, pues dándole al cuerpo desde el ejercicio, pero el sentir es diferente, el sentir es como el de la culpa, el de no puedo perder todo lo que en la presencialidad había logrado. Entonces, eso fue Sí, lo que les quería compartir, pero después muchas podemos gracias, seguir Vane. conversando. No, muy bacano. De hecho, pues, o sea, hay varias cosas que a mí me gustaría decir, pero es que son cosas que tengo como reservadas para mi tesis y no quiero como quemarlas todavía, pero que tienen que ver con quizás pensar un poco una resistencia ético-política, estética también, que tenga como centro una crítica del sujeto, pero también una forma diferente de llevar esta corporalidad. Pero no me quiero meter ahí porque, como les digo, hago spoiler de mi tesis y de pronto me acusan de autoplagio. Pero quiero Ya no retomar quedaría en Netflix. algo de lo que decía Pipe de la quietud, porque una de las cosas que vemos es eso, que muchas cosas recurren a la quietud, las aerolíneas están quietas, los aviones están quietos, hay un montón de máquinas que están quietas, y eso, no sé, da como la sensación de que también el tiempo de una u otra manera se ha dilatado o se hace más lento, pero no sé si es así. Entonces, como con esa reflexión sobre el tiempo pandémico, el profesor Edwin Alexander. Listo, gracias muchachos. Bueno, no, me gustó mucho la reflexión que hace la profe Vanessa. Cuando nosotros pensamos el tiempo, también debemos pensar los cuerpos. Y yo creo que hay que anudar un tercer concepto ahí. El poder no puede quedar afuera, ¿cierto? Existen en cada momento histórico políticas temporales y esas políticas temporales van a definir lo que puede un cuerpo.
Entonces, muy bueno que te hayas atrevido a hacer esa articulación entre tiempo y cuerpo. Y quizá entonces yo me voy a centrar un poquito en el poder, ¿cierto? Cómo el poder produce temporalidades, pero también corporalidades. Bueno, en las ciencias sociales y humanas, cuando pensamos y reflexionamos sobre el tiempo, siempre encontramos dos grandes tradiciones. Entonces, una de estas primeras tradiciones tiene que ver con un tiempo que está por fuera del sujeto, ¿cierto? Un tiempo que existe con independencia del sujeto. Pero por otro lado existe otra tradición que lo que nos va a mostrar es lo contrario, es a la inversa. Nosotros somos los que damos las formas del tiempo y cuando damos formas al tiempo a través de la política, entonces sometemos los cuerpos. Es decir, cómo las políticas temporales terminan siendo un instrumento, cómo terminan siendo un dispositivo para someter las corporalidades. Lo que quiero trabajar el día de hoy se titula así: Virus, política y temporalidad. Violento es todo aquello que interrumpe un ritmo, diría Pablo Fernández Cristiet. En este sentido, los cuales, de hecho, ya eran violentos. ¿Qué más violento que el tiempo cronometrado del capitalismo? La forma es la mecánica y su velocidad, la de Chaplin, atornillando tuercas y narices al lado de la cadena de montaje hasta ser engullido por la misma máquina. 8 horas de trabajo, 8 de consumo y 8 de sueño, 24 en total. La divina proporción capital. Pero llegan los bichos a estropearlo todo. Y ahora no sabemos cuánto apartamos para el ocio y el pobre Morfeo ya parece desvelado. Si los ritmos cotidianos de la normalidad capitalista ya eran violentos, esto quiere decir que el coronavirus no es más que una violencia aplicada sobre otra violencia, es decir, una contraviolencia. Y aunque esto se sepa, nadie quiere que sus ritmos sean interrumpidos. La violencia cotidiana es uno de los bienes más amados. Por eso, en medio del confinamiento, cuando todo parece ralentizarse, como mencionaba ahorita Jorge, los cuerpos reclaman la violencia de los días pasados y desean sostener sus ritmos a como del lugar. Si algo nos enseña entonces este momento histórico es la añoranza de la violencia normalizada, el espíritu conservador incluso de los cuerpos más progresistas. El coronavirus es un justiciero que viene a combatir la violencia de la normalidad capitalista. Es un hijo que se enfrenta a su padre, un retoño de sus contradicciones internas. Todo poder despótico cultiva dentro de sí el germen de su propia destrucción, diría Hegel. Pero el coronavirus no será su destrucción, sino uno de sus fortalezas. Morirá la humanidad y luego como los marcianos más pesimistas, el capitalismo es un vampiro que hasta no haberlo chupado todo, no morirá. Usando otra metáfora, se escucha mucho ruido por allá, muchachos, no sé, ¿quién tiene los micrófonos encendidos? No sé dónde es el ruido. No hay como negar la axiomática del capital. La historia no puede ser hegeliana. La única reconciliación es la muerte humana, la extinción de la razón instrumental. Después de ello, reinará la mímesis con sus acompasados ritmos. En este sentido, no queda más estrategia política que enlentecer su deglución, ejercer una contraviolencia para que mastique cada vez más despacio, desplazar el fin hasta donde se pueda. Las ciencias sociales y físicas, en un sentido político estricto, deberían ser ciencias del enlentecimiento de los flujos capitalistas. Si algo enseña el coronavirus, es impartir nuevas luchas temporales, a reinventar. Nos apoya en este proyecto de contraviolencia. Es un agente viral contundentemente politizado. Ya ha señalado a Latour, la agencia de los entes no humanos. En este sentido, este virus es más eficaz, la violencia de los ritmos capitalistas
El coronavirus es un agente infeccioso que se mete en el cuerpo de sujetos particulares para enfermarlos sin patógeno metido en el gran cuerpo máquina del capitalismo, una de sus tantas enfermedades históricas. Desacelera su metabolismo, lo adelgaza, palidece y deshidrata momentáneamente. El coronavirus, como enfermedad del capitalismo, alivia la tierra entera, tan indigestada por el bullicio de los mercados y las industrias. Este biovirus pareciera una estrategia de autodefensa de la naturaleza para curar sus heridas. Su efecto es paradójico. Detiene los ritmos del gran cuerpo máquina para dar paso a los ritmos de la naturaleza, es decir, enferma el capitalismo y cura la tierra. Esto demuestra una vez más que el reinado del capital no simpatiza con el reinado de la naturaleza. Lamentablemente, más temprano que tarde, la estrategia de autodefensa natural será combatida por los anticuerpos del cuerpo máquina, amos y esclavos del capital que lo defenderán a como dé lugar, hasta hacerlo más fuerte. Entonces, este se robustecerá para seguir engullendo la vida y la belleza con más velocidad y violencia que nunca. Tendremos una lucha a muerte, donde se enfrentarán dos formas para el gobierno temporal de los cuerpos: la impuesta por la virus política, que invita al ralentizamiento de los ritmos planetarios, y la tanatopolítica, que invita a la destrucción acelerada de la vida y la belleza. El biovirus, predicador del silencio y la lentitud, viajará a la velocidad de los cuerpos definidos por la tanatopolítica como sacrificables, los homo sacer contemporáneos, aquellos a los que se les puede invitar a la muerte sin que sea considerado delito, los héroes del estado de excepción, los que dan su vida para que el cuerpo máquina se alivie. Políticas temporales. El tiempo y el cuerpo no pueden ser pensados fuera de la dimensión del poder. Las políticas temporales del capitalismo han subjetivado los cuerpos y hoy estos se lamentan al no saber encarar la cotidianidad fuera de la sobreexcitación característica del acceso al lujo. Cuando el tiempo del lujo se hace imposible, no queda más que el tiempo de la santa espera, que es el tiempo que los sujetos contemporáneos menos comprenden, el de postergar la realización de los deseos hacia el futuro, un par de días, meses o años más, concepto en exceso monacal para los cuerpos obnubilados por el presentismo hedonista. En la sociedad actual solo existe con firmeza el presente, y el biovirus llega a predicar el tiempo de la espera, aquel que empuja la satisfacción hacia el porvenir. Paciencia, más adelante retomamos las cervezas y las copas de vino. Calma, la revolución queda aplazada para después. Tranquila, más adelante nos volveremos a amar. A su vez, el biovirus predica el tiempo de las pasiones serenas, el del disfrute de lo simple, el de la complacencia por la cotidianidad hogareña, cosa demasiado extraña para los cuerpos contemporáneos que han hecho del hogar un espacio vacío de placer. Así han creado templos de deseo siempre por fuera del hogar. Centros comerciales, estadios, bares, prostíbulos, teatros, cines, antros de la algarabía y de las pasiones violentas. En síntesis, el biovirus predica por un lado un mundo menos inmediato y más futurista, y por otro, predica un reencuentro con las pasiones serenas, aquellas que no interrumpen ningún ritmo y cuya belleza no es espasmódica, sino tranquila. El biovirus nos invita a reinventar el mundo de los lujos, a identificar que es más bello lavar la bicicleta en el patio de la casa y en compañía de los hermanos que apretar el acelerador del Ferrari en una ciudad con 1 millón de semáforos y de niños vendedores de chiclets. Así, cuando los cuerpos contemporáneos no pueden transitar libremente por el mundo del lujo violento del capital, no queda más opción que el nomadismo informático. Entonces se aligera exponencialmente la velocidad de tránsito en el mundo virtual, por lo que se produce una hipervirtualización de la sociedad y una desrealización de las bases materiales de la cotidianidad. Los cuerpos ya no se tocan más que con un like. La sala de la casa es convertida en un salón de navegación interespacial, un espacio por el cual circulan redes inalámbricas y cuántums de energía. La cama donde se hace el amor es a la vez oficina, salón de clases, sala de videojuegos, banco, centro de vigilancia, comedor y sillón de descanso. Es decir, con la desmaterialización de la vida, los espacios para la producción, la reproducción, el ocio y el descanso ya no pueden diferenciarse.
yacen complejamente imbricados. Como ya lo ha mencionado Preciado, el teletrabajo no es más que una estrategia de telecontrol, la imposición del modelo hefneriano de sujeto, el del trabajador horizontal. En síntesis, el homo multitasking, producción subjetiva de los ritmos violentos del capitalismo, a este se le ha sumado la res multitasking, cosas materiales a las que la hipervirtualización de la vida le da nuevos y múltiples usos. Nuestras casas ya no parecen casas, son más bien fieles exposiciones de dadaísmo y pop art, aposentos de lo kitsch. En la pandemia todos somos Duchamps, así como la pipa de Magritte no es una pipa, mi cama en la pandemia no es una cama, mi silla no es una silla, mi casa no es una casa. Una vez se acabe el confinamiento, donaré mi sanitario al Museo de Arte Moderno para una exposición de retretes y vides, que no lo son. Al silencio en las calles se le contrapone el ruido en las redes sociales, escenario privilegiado para la circulación imparable e indiscriminada de información. Según este planteamiento, la tramitación del biovirus por medio de la virtualidad y el frenesí informacional ha creado una especie de infovirus con mayor poder de contagio que el del mismo organismo patógeno. Cuando todos los cuerpos se hacen sospechosos, ya no solo el de los migrantes, los transexuales, los excombatientes, los negros, los gitanos, el paradigma inmunológico se universaliza. Entonces, cualquiera puede ser un agente infeccioso, cualquiera puede ser el bicho. Todos los cuerpos se hacen vida nuda, vida que el derecho pone por fuera de la ley, fuera del munus. Entonces, el estado de excepción tiende a ser la normalidad, tal como lo expresa Agamben. ¿Qué les queda a los cuerpos angustiados? La asepsia radical, la pura asepsia radical, que no solo tiene que ver con el lavado obsesivo de manos y con el nomadismo informático, sino con la estrategia de presumir salubridad, de posar como incontagiables en las redes, con los amigos y vecinos, mostrarse actualizado, certificarse en los cientos de cursos sobre la pandemia, acudir a las charlas virtuales sobre la pandemia, hacer TikToks para mostrar que no se ha perdido el buen sentido del humor en tiempos de pandemia, compartir cadenas de WhatsApp con la información de último minuto sobre la pandemia, grabar el Facebook Live de la clase de yoga, publicar la calificación del examen de inglés y francés, para que les quede claro cómo se aprovecha el tiempo en la pandemia. En definitiva, mostrarse como expertos pandemiólogos del siglo XXI, como cuerpos inmunes y gloriosos que nunca se detienen. Con esto finalizo. Cuando el coronavirus muera, su estrategia política debería quedar en nosotros. Su actitud contestataria, servir de guía a las ciencias, a los movimientos sociales, para agujerear el atletismo violento del empuje al capital, para contrarrestar sus efectos perversos sobre la naturaleza y sobre nuestros cuerpos. Listo, muchachos. Esa es como la reflexión. No, me gustó muchas imágenes que manejas, obviamente con esa capacidad tuya de mezclar ideas muy inteligentes con figuras retóricas muy bonitas. No sé si tengan alguna pregunta. Pues a mí me generan varios comentarios, ¿no? Varios comentarios, sí, lo que dices, y me llama la atención, bueno, o sea, me remites también a muchos textos, a muchas cosas, quizás dentro de lo más clásico y poco ortodoxo, la velocidad de las bicicletas de Pablo Fernández, ese también es ensayo, también intelecto poético que él hace sobre cómo andar en bicicleta es un ejercicio un tanto más natural que andar en un Ferrari, ¿no? Entonces yo creo que esa me quedo más que nada con esa imagen tuya y esa invitación que haces a las ciencias sociales de ejercer un pensamiento enlentecedor y también una política de la lentitud. Como para responder también a esta evidencia de la contraviolencia que plantea el coronavirus. Me parece muy interesante. Hay cosas que digámoslo, también me generan como cierta inquietud, porque lo pienso es desde las personas que, o sea, si hay personas para las que la lentitud no es una opción,
y si la lentitud, o sea, si todo esto del coronavirus no genera también como una especie de inversión en este sentido. O sea, por un lado, digamos que cuando se da la Revolución Francesa y arrancamos con toda la modernidad para adelante, capitalismo, democracias liberales, una de las figuras que utiliza el profesor Carlos Maldonado es que le metimos tiempo a la cosa, ¿no? O sea, cuando colocamos el tiempo en la Claro. política, en la economía, esto cambió. Y eso también fue posible por la creación del movimiento, ¿no? Del movimiento como una dinámica social a partir de la locomotora y todo eso. Entonces, ese proceso que estuvo muy abanderado por la burguesía, pues me remite a mí a pensar que, claro, que la velocidad es un concepto burgués y como tú lo planteas, es un asunto muy burgués. Pero hay algo ahí también de paradójico y es que hoy quienes pueden enlentizarse es precisamente esa clase media alta, ¿no? Burguesa, Total. porque los otros Ajá. están arremetiendo con otros ritmos, ¿no? Inclusive, pues, por lo que dice Vani, unos ritmos inclusive más corporales, que tiene una de las formas más perversas que es el hambre. Entonces, Ujú. pero, Sí, ajá. muy chévere, pues muy interesante. Sí, ahí con relación al trabajo, cuando tú hablas de las revoluciones, bueno, la revolución industrial en específico enseña algo muy bonito y es la pregunta por el trabajador. Resulta que el trabajador, cuando creaba su obra, su producto, pues se guiaba bajo un tiempo subjetivo. Es decir, el trabajador podía, no sé, pensemos, hacer un faro, podía ser, no sé, con cerámica, tal cosa, pero el tiempo era subjetivo. Sin embargo, con la revolución industrial aparece algo y es la objetivización del tiempo, es decir, el tiempo empieza a ser medido. Y ahí a nosotros no nos cuentan que la psicología empieza así, a nosotros nos dicen que empieza por allá en un laboratorio, pero ya nacen las fábricas. ¿Cómo nace? Precisamente cuando tienes etapa y primero le dicen, bueno, no, es tiempo subjetivo no más, vamos a empezar a cronometrizar. Es decir, cada tanto tiempo debes tener tal producto. Y después, como si les fuera poquito, eso lo hizo el señor Taylor, pero después Ford precisamente lo que hace es, uy, no, es que aunque los cronometricemos, a veces como que se demoran un poquito más, entonces pongamos la banda transportadora, la cadena de montaje, lo que va corriendo por ahí, y así aceleramos más los ritmos. Y entonces aparece una figura muy bonita que es la del ludita que iba a destruir las máquinas precisamente, como en posición de, uy, no quiero que mi vida se viva al ritmo de las máquinas, ¿cierto? Como reclamando un tiempo, otro tiempo. Entonces, frente a eso, sí, lo que mencionabas Es que justo cierta resistencia. estaba pensando Ajá, en los luditas, ¿cierto? Como digamos, esos que iban a destruir las máquinas porque decían como, ajá. claro, todo lo que tú dices, nos quitaron nuestra posibilidad de trabajar, porque era un trabajo más artesanal, mediado por los ritmos de la naturaleza, la luz del sol, la oscuridad en la noche, pero claro, la fábrica y toda esta posibilidad de construir escenarios artificiales de trabajo, pues influyó en esos tiempos, sino que, claro, nosotros, y retomo también lo que dice Vane, para como, aunque, o sea, como para darle un poquito de forma a mi cuestión y a mi duda, y es que si estas políticas dan forma al tiempo y también dan forma a los cuerpos, hoy estamos ante cuerpos formados por esos ritmos veloces del capitalismo, y cuerpos que al estar formados así también están formados de una manera vital y existencial, o sea, que están en una línea de vulnerabilidad en la cual no están otros cuerpos, y ese enlentecimiento amenaza directamente la existencia de esos cuerpos. Entonces Sí, ahí sí. cómo Ajá. afrontamos esa consigna política a partir de la lentitud. Y que Bueno, no aquí pretendo que me la sí. respondas pues totalmente ya, porque Sí. es complejo. La Pero, pregunta ponencia, que no puede faltar. sí. No, pero Ajá. dale. Recordando cuando yo me acerco a Foucault, sobre todo cuando él piensa la locura, yo encuentro algo de cierta forma muy bonito y es que cada momento establece sus propias locuras, es decir, bajo
un régimen, pensemos, cristiano, premoderno, la locura va a tener una forma y es la forma del pecador. Bajo un régimen, pensemos, de la psiquiatría, el enfermo o la locura va a ser precisamente el enfermo mental, ¿cierto? Pero en el momento actual del capitalismo contemporáneo hay una nueva forma de locura. La nueva forma de la locura yo la llamo el cuerpo lento. El cuerpo lento es algo loco para el capitalismo, es algo que no quiere meterse en sus ritmos. En ese sentido, ser lento es toda una forma de denunciar el capitalismo, ¿cierto? Porque el capitalismo precisamente utiliza la estadística, porque la estadística es el instrumento que se utiliza para medir los niveles de velocidad de un cuerpo. Y a mayor velocidad, más vas a triunfar. A mayores números, más exitoso va a ser. Entonces, cuando yo me apuesto por tener una vida de números bajitos, una vida, no sé, lenta, precisamente lo que estoy haciendo es cuestionando la razón capitalista. Es decir, la razón siempre es cuestionada a través de la sinrazón. Esa trama que nos plantea Foucault. Entonces, como la lentitud es una forma de resistir hoy en día. ¿Cierto? Yo lo diría no de hacer revolución, porque la revolución siempre implica la mirada de una mega máquina que a través de fuerzas violentas va a negar algo, pero no, lo que yo no propongo es una revolución, sino más bien una actitud contestataria, y la actitud contestataria es de cuerpos que se enlentecen de cierta manera. Perfecto. No, a mí me parece hermosa esa metáfora que utilizas de la lentitud como resistencia política. Se me ocurren un montón de conocidos. Carlito entonces es un visionario y si nos va a escuchar en algún momento, Carlito es un visionario de la revolución. Entonces, bien por esa. ¿Usted cree que yo de dónde saqué estas ideas de 2 años de tenerlo ahí? Él es mi inspiración. Ya lo veo. Pero bueno, ahí disculpan quienes no entiendan el chiste y la referencia interna. Bueno, hay otra cosa de ese que mencionabas también y que también lo mencionaba Anne, el estar pendiente de que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer lo otro. Y es como una especie de, y con esto pues pretendo darle una entrada a José, es como ese monitoreo constante que se nos invita y se nos interpela a estar pendientes de nuestro estado mental, de que no estemos desarrollando cuadros de ansiedad, cuadros depresivos, que hagamos ejercicios de mindfulness, de conciencia plena, para manejar, pues, como digámoslo, las consecuencias psicológicas de estos tiempos pandémicos. Pero más allá de eso que se pueda presentar como una especie de sintomatología inmediata, a mí se me ocurre es la pregunta de si este tipo de situaciones ponen y activan una estructura psíquica que es arcaica y que opera de manera igual ante todas las crisis, o esta crisis es capaz de impactar a tal punto de modificar nuestras propias estructuras psicológicas, nuestras formas de deseo, nuestras fantasías, nuestros imaginarios. Entonces, no sé, pues José, ¿qué tengas ahí como para aportarnos, para decirnos? Ya, bueno, pues muchas gracias a los que han presentado por ahora. Y yo añadiría algo que dice Alex, y es que hoy en día la normalidad no solo está descrita como lo rápido, sino como lo simple, lo estúpido, lo poco complejo. Esa misma descripción de normalidad se ha transcrito a todos los métodos de las ciencias sociales o psicoterapéuticos, e incluso a los discursos. Escuchando ahorita a Alfredo Eidels en estos días decía, todos estos ensayos que surgen son como ensayos corticos que buscan respuestas prontas e inmediatas frente a la angustia que está experimentando la gente. Y bueno, los procesos terapéuticos atraviesan por un proceso prolongado y más complejo, para mala noticia pues de los que quieren soluciones rápidas al síntoma. Lo que yo he pensado es eso. ¿Cuáles son los síntomas que emergieron en esta pandemia? ¿Cuáles son los síntomas que aumentaron su frecuencia y por qué? Y me coge en un momento donde ando pensando eso, que es el síntoma, el objeto del deseo, el objeto A, sobre todo pues desde una postura psicoanalítica. Lo he titulado Pandemia y aislamiento, sin prótesis para la angustia. La mayoría de los textos redactados sobre el aislamiento, la pandemia y sus posibles efectos a futuro
sobre las subjetividades, me parece que son discursos con una función principalmente performativa, es decir, creadora y deseante, así como ese Dios que decía hágase la luz. Pues bueno, Zizek y Byung-Chul Han dejan ver esto en sus ensayos pertenecientes al libro Sopa de Wuhan. Por un lado, el psicoanalista esloveno apuesta por un fallecimiento del capitalismo tal como lo conocemos y el surgimiento de economías alternativas basadas en la cooperación. Por otro lado, el filósofo surcoreano se muestra menos seguro de un cierto futuro basado en conciencia y cooperación entre los hombres que hacen uso de los recursos de este planeta, aunque sí deja ver su anhelo porque tal cosa suceda. Es decir, no hay una dicotomía tan radical entre los dos. Ambos dejan ver que apuestan por un mundo diferente. Sí, lo digo porque se están citando en redes muchas cosas, digamos, sobre interpretaciones al respecto. Yo creo que ellos no creen que esto se derrumba de la nada los modelos de economía. Bueno, tales discursos me recuerdan a la estructura de eso que el psicoanálisis llama fantasma, ese marco inconsciente donde el hombre ve denominado y descrito un objeto que le permite colmar su deseo. Pero no es más que eso, promesa para mantenerle activo y deseante, toda una estructura como tantas para paliar la angustia. A ese anzuelo, a esa zanahoria que persigue el burro hambriento, se le representa en aquel matema del fantasma con la letrica A. Espero profundizar sobre esta imagen del objeto A, objeto del deseo, más adelante. Ahorita les decía pues que estoy como tratando de aprender esas cuestiones del objeto del deseo, y es que el psicoanálisis, a diferencia de todo el mundo, digamos gran parte del mundo filosófico y el mismo Freud, no concibe al objeto del deseo como algo que está delante de nuestros ojos, que es material, descrito. Digamos que esa es la trampa, lo concibe más bien como una causa del sujeto. Eso es el objeto A, en definitiva, una falta, un vacío. La gente suele pensar que los objetos del deseo son la Coca-Cola, comerse la papaya, tomar el agua, pero cuando uno se pone a rastrear realmente lo que llamamos objeto de deseo son cosas con las cuales uno se juega la vida. Ustedes se jugarían la vida por una Coca-Cola. Uno se juega la vida por otras cosas, es decir, los objetos del deseo tienen otro brillo y otro matiz, tienen una promesa. Yo una vez afirmado como los discursos sobre el futuro son el dólex para la angustia y quizá el alimento para el neurótico, ese sujeto neurótico que allí donde hay incertidumbre produce un taponamiento de significantes, de explicaciones, será entonces más pertinente a mi manera de ver centrarnos en los mecanismos de subjetividad, deseo y síntoma que revelan esta situación de aislamiento forzosa, que aunque incómoda y desconocida para muchos es una especie de macroexperimento. Ustedes son más afines a la experimentación. ¿Qué fenómenos emergieron una vez se instauró el aislamiento? Se incrementó el número de personas con síntomas de ansiedad o depresión, incluso en circunstancias donde las necesidades básicas están siendo suplidas con normalidad. Bueno, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del otro en mayúscula, así en mayúscula, sin barrar. Creerán que es exagerar, pero resulta que en Estados Unidos muchas personas, gente de bien, entre comillas, tomaron desinfectante para curarse o prevenir el coronavirus una vez escucharon su gran otro, el señor Donald Trump. Nos parece risible, pero el hombre no quiere perder sus dioses. Si es neurótico, menos. Entonces hace existir un lugar garante de toda verdad, un otro sin falta alguna, un lugar que además se garantiza a sí mismo como dueño y creador de la verdad absoluta. Con esto empezamos a adentrarnos en un hecho que constata la teoría y la clínica. La neurosis es toda una respuesta a la falta, a la incertidumbre. Un neurótico no quiere saber de esa nada, pero todo en la vida humana se estructura y existe a partir de una falta. ¿Por qué aumentaron los síntomas en esta cuarentena? Los sujetos se quedaron sin las prótesis que acostumbraban, sean las que sean. Esas que se rastrean en sesión analítica. Desde el texto Inhibición, síntoma de angustia del señor Freud, el viejito, se detalló que la función del síntoma es hacer frente a la angustia. De alguna manera, todo síntoma permite fantasear que el daño y el peligro son externos, manejables, reparables. Es entonces que el fóbico fantasea que el corte y la pérdida vendrán del caballo, la cucaracha o la rata. Es decir, en este momento muchos agorafóbicos están totalmente contentos. Les vino muy bien esto del aislamiento. El adicto dice,
Puedo dejar el licor cuando quiera. Pero yo me pregunto, ¿cómo sellar una falta estructural que compone al sujeto? ¿Cómo controlar lo incontrolable? El neurótico quiere responder sí se puede a todo eso. Recuerdo en este momento el decir de Lacan sobre el síntoma. Dice que el síntoma opera vía la metáfora. Es entonces el síntoma metáfora de lo Urbendragung, en alemán de lo reprimido, el deseo, o más precisamente de todas esas interpretaciones que se formulan en un sujeto sobre lo que es su deseo. Recuerden bien esos consumidores agresivos que colmaron sus canastas de papel higiénico. Quizá esos sujetos, en vez de articular en palabra la proposición, abro comillas, estoy cagado del miedo, quiero sentirme y verme limpio, cierro comillas, construyeron una metáfora llamada síntoma que consistió en comprar algo inefectivo contra el contagio, rollos y rollos de papel higiénico. Existen ciertas pérdidas estructurantes, esas que dan origen al sujeto, el S barrado, el famoso S barrado, todo lo que nos muestra el grafo del deseo formulado por Lacan. Todo eso con que se afronta el abismo inicial, llámese significado o síntoma, deseo y fantasma, ideal de yo, etc. Pero vamos despacio. El señor Freud respondió de manera escueta a estos asuntos con su complejo de Edipo. Este mito ya tan justamente criticado, pero Lacan formalizó estos asuntos de la estructuración gracias a herramientas de la lingüística, la lógica y la topología. Este asunto merece textos aparte por su complejidad, así que me excuso. Igual trataré de bordearlo. Por un lado existe aquella pérdida que denomino pérdida de animalidad. Esto lo tengo escrito, pero bueno, lo voy a leer mejor. Por un lado existe aquella pérdida de animalidad, esa que se instaura desde que el grito se convierte en llamado. Es decir, el lenguaje nos marca desde el inicio. Desde que la descarga se transforma en invocación a un otro mayúscula que tiene los instrumentos para satisfacer la necesidad. Esto es una pérdida del valor natural del objeto. Somos animales que ya no lo somos, mejor dicho. Llámese ese objeto leche o seno, pues ya el objeto que satisface la necesidad no tiene un valor por sí mismo, sino como instrumento de, como don de alguien. El niño al gritar no llama a un objeto, sino a un otro. Se quedó entonces el hombre sin objeto instintivo. Pues para quien crea que esto solo se soluciona con comida, y sé por qué se los digo. Una persona incluso rehusó recibir y recoger un mercado en esta situación. Bueno, y esta pérdida conforma un Urbendragung, un objeto perdido que se reprime, una falta, un mero vacío, un objeto A, que trata de reparar el fantasma y el deseo. Eso es el deseo, una manera de decirnos, sí, ese objeto existe, lo va a reparar, existe en alguna parte. Este objeto le promete al sujeto colmarlo, cosa que el sujeto solo refuta cuando llega ahí y queda en falta de nuevo. He ahí la metonimia del deseo, es siempre deseo de otra cosa en mayúscula. Sea que usted escriba un libro, que monte una empresa, que consiga una pareja, usted llega ahí y va a constatar que hay algo que no se llena, hay algo estructural que es una falta. ¿Qué hizo el aislamiento forzado? Retiró del horizonte los miles de objetos inscritos como objetos A. Robó muchas cosas que prometen ser objeto A, objetos de deseo. Centros comerciales, tiendas, moteles, discotecas. Frente a tal cosa queda un abismo, una verdad, una nada, y aparece la angustia, esa Enberfung en alemán, una especie de expectativa dolorosa y sufriente, llena de incertidumbre, porque uno no sabe dónde está su objeto, dónde buscar. Lacan, con la letra A, también escribe al yo y a su imagen especular. Escribo A, guión, A'. El infante que se experimenta fragmentado de diversas formas y esa imagen en el espejo que aparece como completa. Eso es la A y la A'. Esa imagen que se presenta como completa y consistente. Ahora, es preciso recordar que el espejo no es el cristal rectangular. Eso ayuda, ese cristal. Pero el espejo plano, lo dice Lacan, es el otro en mayúscula. El niño siempre vuelve su mirada a la madre para constatar si él es eso y saber en definitiva quién es, cómo se ve. Pero la madre no es un cristal sin opacidad alguna. La imagen que devuelve está mediada por los ideales. El niño comprende que solo es deseado en un lugar, el ideal del yo. Ese lugar condiciona al niño, le dice dónde es consistente, dónde es deseado, y al salirse de ahí experimenta entonces solo fractura.
porque creen que quien postea fotos eróticas y desnudos en Facebook añade versos retóricos y filosóficos. Me disculpo, voy a tomar algo de agua. Estas personas que añaden estos textos filosóficos a sus fotos en pelota están pidiéndole a su gran otro que valide su proceder, que lo haga deseable, verdadero, etc. Están preguntando, así como quedé, es como debo verme. La aplicación triunfante de este aislamiento se llama TikTok. Una vez todos los sujetos perdieron todas las posibilidades de realizar tareas, trabajos, hobbies y tomarse fotos, haciendo todo eso, perdieron la posibilidad neurótica de adquirir consistencia en su imagen vía la mirada de un otro, de un orden simbólico que diga qué es lo deseable, lo fálico, lo que debe perseguirse. ¿Qué les quedó entonces? Inconsistencia, fractura, no saber qué se es ni cómo se ven. ¿Y cómo la paliaron? Identificaron su imagen a la de celebridades, actores, figuras que ya tienen consistencia, pues la mirada del orden simbólico lo ha dicho así, ellos valen la pena. En ese mundo virtual de TikTok no se es inconsistencia, se es personajes arrogantes y empoderados de novela. Qué bien te ves trapeando, Esperancita. Recordarán ustedes ese famoso TikTok. Se es Kardashian, se es Gladiador, se es otro en definitiva, y la prima. Miren, yo a esto ya termino el escrito y añado una cuestión, y es que hay muchos pacientes que no llegan a consulta porque estaban sufriendo, porque algo les dolía, o porque repitieron miles y miles de veces un circuito en pareja, en el trabajo, sino porque perdieron su imagen narcisista o perdieron su objeto, no lo encuentran. Y digamos que eso es realmente lo que evoca la angustia, así lo dice Lacan en el seminario 8. La angustia aparece cuando se pierde esa imagen narcisista, cuando uno siente que no se ve igual frente a sí mismo y frente a los otros. Es muy típico esa estrategia del despechado, que una vez rompe la relación empieza a restaurar su imagen narcisista en Facebook. Siempre encontrarás a alguien que valore lo que eres. No te supo valorar en ese momento y ahora sí te valorará, etcétera, etcétera. Restauraciones de la imagen narcisista que realmente no harán nada por el síntoma ni por el circuito de repetición, para todos aquellos que nos estén escuchando. Ese es mi texto y muchas gracias a usted. José, gracias a vos y a esas ideas tan interesantes, desde esa otra forma de pensar tan interesante también que es el psicoanálisis y el psicoanálisis lacaniano. Yo en lo personal pues me quedo con varias cosas, pero no sé si ustedes quieran antes comentar algo sobre la intervención de José. Sí, no, pues, mencionar simplemente que creo que es necesario otros discursos definitivamente porque moviliza, pues porque es un discurso que tiene unos matices diferentes a los que podremos repetir Jorge, Alex y Vanessa y yo, ¿cierto? Creo que eso es afortunado en tanto pues nos permite aproximarnos a otras cosas, es como eso. La próxima vez voy a invitar a un conductista. Sí, eso. Está radical para que No, y a un epidemiólogo del más alto nivel cuantitativo. No, pero sabes que un epidemiólogo sí que sería perfecto. interesante. Un No, y un epidemiólogo nos conductista también. potenciaría. Oye, sí, Carlitos es pero conductista. Pero bueno, miren, hay algo que quiero resaltar que me encanta de lo que ha dicho José, y es el lugar de la falta y también, o sea, la situación como algo que no solo es en sí mismo una falta, sino que pone en una evidencia una falta que siempre ha estado, ¿no? Una falta que se reactualiza en ese movimiento incesante del deseo, ¿no? Y la crítica que hace José a las formas en cómo hemos ido llenando esas faltas y cómo las redes sociales de una u otra forma en este sentido, pues tienen una pertinencia y hay un análisis a ellas es bien pertinente para ver cómo operan allí. Pero sobre todo quiero resaltar es el aporte que él da porque
porque es una forma también de pensar los temas del psiquismo, pero más allá de esa visión de lo problemático, de lo sintomatológico que pueda emerger como respuesta a la situación del COVID-19, y más bien pensar eso desde lo sintomatológico, pues desde lo sintomático, desde lo psicológico, pero a un nivel mucho más estructural, ¿no? Un nivel mucho más anterior y que inclusive estaba, pues que inclusive, o sea, que ya operaba eh, en otros contextos, en otros espacios y en otros tiempos, y que esta situación lo que hace es como resaltar y magnificar. No sé si alguien más quiera ahí hacer Sí, una... José, ajá. José, no sé si podrías ayudarnos un poquito con una reflexión, cierta medida para articular el deseo, pero el capitalismo, cómo el capitalismo nos estructura el deseo, porque tú ahorita mencionabas, claro, el objeto A se pone en los centros comerciales, en las discotecas, ¿cierto? Hay un montón, bueno, nosotros fantaseamos como que accediendo a eso de cierta forma vamos a llegar a un lugar de la totalización, de la completud, un lugar en donde algún día no desearemos más, y todo eso son objetos precisamente así, con un brillo, pero que cuando nos acercamos siempre se esfuman, porque claro, el objeto es lo que no puede meterse en el bolsillo, porque cuando creo que lo tengo ahí, pues ya se desparramó y se fue para otro lugar, ¿cierto? Entonces, de cierta forma, ¿cómo conectar esa estructura del deseo con el capitalismo? No sé si puedas hablarnos un poquito de eso. Claro que sí, Merisa tu pregunta. Riones. Lo voy a responder desde, digamos, dos autores. Primero, el seminario 8, La transferencia de Lacan, y el otro texto se llama, ¿qué es eso que llaman perversión?, de Colette Soler. En el seminario 8 de Lacan, cuando Lacan describe las características del objeto del deseo, dice que es agalmático, es una agalma. La palabra agalma tiene unas derivaciones del griego que tienen que ver con brillo, con regalo, con don, pero es un brillo que adentro no tiene nada, que tiene una trampa, que es coco, ¿sí? Entonces Lacan, digamos, recuerda el mito del caballo de Troya. ¿Por qué estas murallas recibieron el caballo de Troya? Porque era un objeto agalmático, es decir, ellos fueron engañados. Un objeto agalmático es algo que pretende engañar a los dioses, que pertenece al cielo, pero realmente es de la tierra. Entonces se dejaron meter el caballo de Troya por eso, porque tenía cierto brillo, no en su color, sino en su estatura. La estatura también brilla, ¿cierto? No, si mide 1,83, bueno. El caso es que la altura pues también brilla, entonces ellos se dejaron engañar. El caso es que un sujeto se juega la vida en eso, en objetos que tienen cierto brillo y que tienen cierta promesa. Por eso es difícil desengancharse de ahí, porque frente a todos esos objetos tiene cierta certeza de que es ahí, que están destinados para él como un regalo de los dioses. Y esa es otra trampa neurótica, no tenemos nada destinado, ni siquiera nuestras parejas, son regalos de la divinidad, son construcciones, son, digamos, cosechas, sí, son construcciones del día a día, no son regalos que aparecen, que ya están hechos y que el amor esté hecho. Entonces, digamos que el fantasma hace eso, digamos, velar que el objeto está coco o que no va a dar nada. Antes nos dice, sí, búsquelo, aquí allá está. El objeto es así, ya sabes, es pelinegra, es nalgona, tiene cadenas de oro, o vive en el poblado, o estudia filología española, cualquier cosa. Cada uno tendrá su fantasma. Y lo mismo con objetos del mercado. No, yo estoy ahorita preocupado, pero voy a estar mejor cuando esté en tal puesto. Voy a estar mejor y completo cuando yo obtenga tal trabajo. Sí, vas a estar mejor, pero no vas a estar colmado. La falta está ahí, uno construye otro síntoma. Por el lado de Colette Soler, ella dice que lo que ha transformado el capitalismo en los sujetos es convertir ese deseo, digamos, le ha alienado esa posibilidad de desear de otra manera. Le ha inoculado un deseo de goce, de tenerlo todo, al tiempo, hacerlo todo, lograrlo todo, poderlo todo, como si fuera imperdonable no tener, no poder, no hacer, no lograr. Y eso martiriza. Ustedes no saben cuánto, hace poco alguien me narraba eso y me decía, me está yendo bien en el colegio,
me está yendo bien en las materias, pero me siento miserable porque no estoy en el nivel que debería estar. ¿Y quién dice eso? Ah, los otros. Ah, ahí hay un gran otro siempre para el neurótico que le dice eso. Entonces, digamos que lo que Colette Soler propone es que el psicoanálisis vela por, digamos, rascar un poco esa propuesta del capitalismo y producir un deseo otro diferente al que propone el capitalismo. Sea el que sea, cada sujeto irá a construir, digamos, su vida en torno a eso. Y debe saber que siempre va a estar, digamos, en búsqueda, y eso es digamos, lo más natural. Porque solemos pensar como que el deseo es algo específico, como que está enterrado en el sujeto. No, no, seguro tu deseo es ser músico. No, seguro tu deseo es ser empresario. Esa es como la lógica. Vamos a sacar lo más auténtico de ti. Y si no hay nada auténtico. Y si todo es prestado y al final uno lo que tiene es que rehacerse realmente. ¿Por qué no le proponemos eso al sujeto? ¿Quién dice que usted no ha logrado tales cosas? ¿Quién dice que lo que usted hace no es deseable o no? Otra cosa es ayudarle a que le tenga prosperidad y bienestar, pero bueno, eso ya es sensatez, hay que velar también por eso. Por ahora esos asuntos del deseo, eso, pero digamos que la mayoría de conceptualización alrededor del deseo es como que está delante de nosotros o ya está instaurado dentro de nosotros y hay que ir a buscarlo. Y no creo que vaya por ahí. Del deseo solo tenemos interpretaciones. No es algo que exista o que sea una verdad, un regalo, eso no. Aunque eso se puede discutir igual, ¿no? Es más denso. Pero Gracias, bien, José. gracias José, bien interesante eso último me llamó bastante la atención. Sobre todo, pues no soy conocedor de la obra de Colette Soler, tampoco de Lacan, pues no voy a decir que me he leído los seminarios. Pues esa idea de un deseo otro ajeno al capitalismo me parece quizás una categoría interesante para rastrear en mi hiperproductividad pandémica. Bueno, Recordé una cosita, una sí. cosita leve que de pronto nos ayuda a pensar. Ahorita hablábamos de que el deseo surge como algo, como efecto de, digamos, de un corte, de una pérdida, ¿cierto? Hay algo muy curioso en el seminario 8, cuando Lacan habla de la dialéctica entre la demanda y el deseo. Y él dice algo muy charro, y es que él dice, por ejemplo, es muy típico que frente a la demanda de retener las heces, que es una de las primeras demandas, lo que surge y se funda es un deseo de expulsarlas. ¿Sí la pillan? Es decir, hay una inversión. Como lo dice Alfredo, la mejor manera de escribir el dialéctica de demanda y deseo son los dos toros enlazados. ¿Sí? La figura de los dos toros enlazados, las dos roscas. Es decir, lo que es demanda en un lado es deseo en el otro e invertido. Entonces es muy curioso que frente a esta situación de la demanda de hacer, de tener, de lograr todo, lo que se instaura es un deseo de quietud, de parálisis, de no hacer nada, de quedarse quieto, de guardar silencio, de no responder, de fracasar inclusive. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Está la chica que le dicen, ¿por qué no estás en 10º? ¿Por qué no estás en 11? ¿Por qué no estás...? Y al final lo que se construye es un deseo de no estar en ninguna parte, ni en 11, ni en 10º, ni en 9º, ni en nada. Sí, entonces a veces surgen esas dialécticas posibles, no en todos los casos, pero lo dejo como viñeta. Pero es bien interesante porque, o sea, interesante poder en algún momento pensar una mirada sobre esas dialécticas posibles que estás ahí narrando y también pensarlos pues dentro de nuestra propia práctica, tanto intelectual como profesional y personal. Pero bueno, quiero entonces en ese sentido, como darle la palabra ahora al profesor Pipe Cañaveral. Eh, y más que nada es, Pipe, o sea, con todo esto que se nos ha presentado, que nos exige, por ejemplo, estas metodologías del teletrabajo y de todo eso, hay algo que no se aquieta, ¿no? Y algo que no se aquieta es esa demanda de intervención, de tenemos que hacer algo, porque igual estamos ante un problema social, ¿no? Y ese problema social más allá de este ejercicio quizás intelectual, crítico que nosotros podamos hacer, es una demanda real y existencial en muchas personas. Entonces yo quería era como preguntar, Pipe, y pues también la pregunta es abierta, ¿cómo asumimos eso? O sea, con qué cogemos eso que es la intervención? ¿Cómo lo pensamos?
Bueno, hola muchachos. Pues ahí escuchándolos a todos, yo no preparé un texto, pues, pero entonces por eso creo que va a ser un poco más concreto y voy a abordarlo a partir de 3 momentos, ¿cierto? Pero quisiera empezar con algo que hablaba José Manuel ahora y era la producción de textos, de ensayos alrededor de esto. Digamos que para ciertos colectivos es una solución provisional, ¿cierto? Y digamos que producen ciertas tranquilidades, ¿cierto? Llevando esto bueno, igual la angustia va a permanecer aún después de construir esos textos, porque vamos a seguir divagando alrededor de eso. Pero a mí me sorprende y no sé ustedes qué pensarán, pero cuando uno busca producción alrededor de la intervención psicosocial en tiempos de crisis determinados específicamente en esto del coronavirus, ya hay mucha producción intelectual, es decir, hay textos por doquier, ¿cierto? Y uno se detiene a mirar algunos y algunos es como un reencauche de esa intervención psicosocial, dándole lugar a esto del contexto de crisis, pero al final es la misma base. Eso es lo que yo quisiera como cuestionar, ¿cierto? Porque todo esto está plantado sobre un objetivo moral de la visión de bienestar, que es esa idea de mejoramiento continuo de la calidad de vida. Ahora, ¿qué calidad de vida? ¿Cierto? Eso es lo que hay que preguntar. ¿Es esa calidad de vida que está bajo el artificio del capitalismo del que ya hemos hablado todo el tiempo? ¿Es qué tipo de calidad de vida la que estamos buscando? Y si uno se va a una idea superficial, diría que sí. Si nosotros pensamos, nosotros 5 en este momento hacemos el ejercicio de pensarnos en calidad de vida, lo primero que entra, porque 4, nosotros 5, Alex. Entonces nosotros 5, en este del ejercicio de la calidad de vida, se nos viene un asunto de lo material y permanece ahí, ¿cierto? Y va dando vueltas alrededor de eso. Entonces quizás es pensar un poco alrededor de esto y es replantear incluso esa noción de bienestar. Eso tiene cosas muy densas, ¿cierto? Porque implica un cambio de un paradigma sociocultural gigante y que sabemos pues que incluso con este asunto del virus no vaya a desaparecer esa idea de comprensión de calidad de vida, pero entonces también es necesario que nosotros nos pensemos sobre si la intervención psicosocial que hemos venido haciendo es acertada, ¿cierto? Si de verdad estamos haciendo una intervención social acertada, si pensarnos ese asunto de la crisis como la estamos entendiendo como una crisis realmente una crisis, o es una crisis por unas formas de relacionarnos con el mundo particulares y por eso la estamos viviendo como una crisis que lo hablábamos en la tertulia del mes pasado, porque yo digo que no, es decir, si nosotros pensamos en retornar a esa normalidad, que seguramente va a ser el afán de todo, vamos a seguir con una intervención desacertada permanente, ¿cierto? Y yo siento que eso es lo que va a ocurrir, ¿cierto? Vamos a forzar esto precisamente en ese sentido. Y ahora leía un artículo sobre lo que está ocurriendo en Wuhan y porque desde hace un mes Wuhan está volviendo a la normalidad. Pero entonces en este artículo que es de la CNN, lo que parece que la normalidad va a tomar mucho tiempo, ¿cierto? Ese asunto de tomar mucho tiempo es entonces llevarnos a qué es eso de que la normalidad sí vaya a volver, ¿cierto? Porque es algo que vamos a seguir forzando permanentemente y no vamos a darle lugar a algo que lo psicosocial trabaja y es el apoyo social, o esas estrategias de apoyo social que son de manera orgánica, que no es un invento de lo psicosocial y que lo psicosocial quiere hacer artificial. Entonces eso fue el primer punto, ¿cierto? Eso me lleva como entonces, ¿qué visión le queremos dar a esto, ¿cierto? Y hay algo que se convierte en discurso, pero no en acción,
y es esa visión ecosistémica de la intervención psicosocial y esa visión ecosistémica del ser humano como tal, ¿cierto? Y es la relación del hombre con su entorno, ¿cierto? Y es sacar un poco al hombre de esa visión antropocéntrica que permanece, porque hemos estado en un montón de teorías posmodernas que tratan de sacarlo de ahí, pero parece que volver y se filtrar allí y volviéramos a ser el centro de cada una de las teorías que producimos y cada una de las teorías de las que hablamos. Y entonces no hemos entendido este asunto de la visión ecosistémica, pues quienes estamos en esto de lo social, y en esto de lo psicológico y en esto de las ciencias sociales en general, y que se nos atraviesan en los discursos. Ahorita escuchaba a Alex que incluso era una pregunta sobre una parte que se me voló sobre lo que cuando estaba cerrando, que mencionaste una frase como cuando el coronavirus desaparezca, cuando el coronavirus ya no esté con nosotros. Ahorita pues aclarás un poco allí, pero yo creería que ese es uno de los asuntos que yo veo problemáticos, pensar que va a desaparecer, ¿cierto? Porque desaparecer es volver a una normalidad que se tenía antes y sabemos que no va a desaparecer. Quizás eso esté un poco descontextualizado, pero fue algo que me quedó ahí sonando sobre ese asunto de que el coronavirus va a desaparecer. Eso no es una visión ecosistémica, porque yo creo que nos va a tocar es aprender a vivir con eso, ¿cierto? Eso implica vivir con eso, es unas formas corporales en particular, es decir, esos elementos que debemos llevar con nosotros, que son nombrados como de bioseguridad, ¿cierto? El tapaboca, los guantes, todo eso, que salimos disfrazados a la calle, es decir, es montarle un montón es engallar el cuerpo de otras formas, ¿cierto? Eso implica otras formas de acción de lo psicosocial, de comprensión de esto de lo psicosocial. Entonces yo creo que es no desplazar el coronavirus, no desplazar la angustia por el que está en este momento en una crisis por las cuestiones vitales como la alimentación y el vestido, que cada vez se va haciendo más visible, sino es precisamente repensarnos esas formas de por qué estamos así frente a un asunto como este. Es decir, porque hay unos sectores de la población que su angustia es no quiero jugar más play hoy y otras su angustia es no sé qué voy a comer hoy, ¿cierto? Yo creo que ese es un asunto que es bueno atender allí y eso nos lo da la visión ecosistémica. Porque si nosotros supiéramos que no es solamente el beneficio del hombre, sino el beneficio del planeta, y ahí empieza un poco el discurso ecologista, pero también lo considero necesario en la intervención psicosocial, porque es que esto atraviesa ideologías, ¿cierto? Entonces esta visión capitalista está atravesada también en esa noción de bienestar. Entonces nosotros vamos a hablar de una intervención psicosocial fundada todavía en esa noción de bienestar, cuando no sabemos si hemos vivido y si el bienestar que nosotros mencionamos hoy es un bienestar real o no. Entonces creo que es un poco buscar esa manera de resignificar, que yo creería que la entrada es planteando esas posibilidades ecosistémicas. Cuando se plantean esas posibilidades ecosistémicas, se replantean las demás cosas, ¿cierto? Se replantean cuestiones culturales y un montón de cosas alrededor de esto que implican las formas de habitar los espacios, las formas de habitar nombradas dignamente, ¿cierto? Porque al final el bienestar que tenemos se convierte en un lujo. Es decir, tener agua potable es un lujo, tener acceso a la alimentación es un lujo y realmente no, ¿cierto? Creo que pues es lo mínimo, pero entonces ¿cómo le damos lugar a eso si nosotros estamos en nuestras subjetividades alcanzando ese bienestar, reproduciendo esas formas de estar? Y la intervención psicosocial creo que debe pensarse allí. Ahora, ahí viene algo sobre lo que alguna vez le he leído a Marisela Montenegro y también es un texto pues que se trabaja en clase sobre esto de
y la intervención social participativa, la situada y la dirigida. ¿Realmente estamos en alguna de esas tres o qué? ¿Cierto? Yo creería que todo el tiempo hemos estado en un afán intervencionista, porque además nos estamos pensando la crisis, esto que estamos viviendo como la gente está mal, ¿cierto? Y claro, seguramente un gran colectivo esté mal, pero no todo el mundo está mal, ¿cierto? O mal en ese afán de contener una crisis que no sabemos cómo se está viviendo. Entonces, todo eso lo hace dirigido. Eh, es, es llenarnos de información, es llenarnos de esto, yo quiero que lo podamos atender, arropar, mantenerlo bajo control, y eso es precisamente lo que no podemos tener, que ya se nos escapa. Es decir, si en algún momento algún colectivo humano llegó a creer que teníamos esto bajo control, pues ya no, ¿cierto? Y creo que es claro. Los tomadores de decisiones se han visto forzados a tomar decisiones sobre cosas que no van a tener control después. Y eso obviamente se va replicando en escalas y va llegando a nuestro ejercicio profesional, que es precisamente buscar tener control de cosas que no, ¿cierto? Y la intervención dirigida creo que es la que ha prevalecido todo el tiempo. Ahora, entonces hagámoslo efectivo sobre lo que se propone hoy por hoy en la intervención, que no va a hablar de intervención psicosocial, sino de acción psicosocial, pero entonces atravesado por otras cosas. Porque todo esto se viene quedando en el discurso, creo yo, se viene quedando allí, y ese ejercicio pedagógico que dicta lo psicosocial no está trascendiendo a lo que debe ser, que son en hechos, ¿cierto? Eso pues puntualmente. Y eso me da para llegar al tercer punto, que es, esto es retomado de una charla de Barrero, de Edgar Barrero, de hace unos días, donde él planteaba algunos elementos allí, y para mí, a mí me hicieron sentido, y es hablar sobre eso que se denomina históricamente negado, otro asunto que es lo históricamente silenciado, y finalmente esa metamorfosis posible, como planteando alternativas. Entonces, vuelve y funciona allí. Si nosotros hablamos de eso, hablar de lo históricamente negado y silenciado, nos volvemos sobre colectividades negadas y silenciadas. Pero entonces, ¿qué pasa con esas otras cosas que son no humanas y que han sido negadas y silenciadas? Que en definitiva tiene efectos sobre lo humano. Es decir, la pobreza también existe porque ha habido una explotación de la tierra, y habiendo explotado la tierra, pues se necesitan unas fuerzas que exploten esa tierra, y eso provoca la jerarquización que tenemos hoy de vida. Entonces, creo que también hay otros lugares históricamente negados y silenciados que son no humanos y que pertenecen, pues, y que tienen un vínculo directamente con lo humano, que nos tenemos que pensar los profesionales de las ciencias sociales. Entonces es allí donde es coger esto, que incluso lo hablaba hace unos días en clase con los estudiantes, y es con ese asunto de la psicología social de la guerra. Si nosotros lo pensamos frente a nuestro ejercicio hoy, los discursos hablan de una guerra con el coronavirus y hablan de, ¿cierto?, creando otro enemigo allí. Entonces es volver sobre el trauma psicosocial. Porque cuando existe un enemigo hay posibilidad de guerra, y esa guerra lo que genera, las consecuencias son el trauma como tal en las personas. ¿Qué traumas va a dejar esto? ¿Y si son traumas reales o son traumas que precisamente vienen es por estas formas de ubicarnos y de entender qué es estar bien y qué no? Y finalmente, con el asunto de la metamorfosis posible, es ahí donde yo dejo ese cuestionamiento, porque creo que si nosotros queremos que nuestro saber, me refiero a la psicología en general, se sostenga como un discurso que pueda incluso ser pensado simplemente, creo que debe atender a estas cosas, porque si no se convierte en un ejercicio puramente descriptivo como la sociología clásica, que no nos va a decir mucho, ¿cierto?
y eso implica que nos entendamos en ese lugar lejos del antropocentrismo, diría yo. Ahora, ¿cómo? No sé, porque las ideas que nos surjan son antropocentristas siempre. ¿Cómo hacer eso un poco yendo a esas ideas de Bruno Latour, pues que son tan acertadas, diría yo, en ese sentido? ¿Cómo ir dándole lugar a esos objetos y a esa naturaleza que también tiene un lugar y no solamente el hombre? Bien. Pipe, súper, muchas gracias. Muy, muy interesantes tus reflexiones. Hay algo que me llama mucho, pues que me hace mucho sentido, y que lo mencionaste al final, y es esta idea de Latour. El último texto que leí de Latour fue Dónde aterrizar, que es un ensayito que escribe muy, muy, muy corto, donde habla de eso, de la necesidad de pasar a un polo que no sea el polo de la globalización o de la mundialización, pero tampoco de lo local y de lo pequeño, sino de lo terrestre, ¿no? Y entiende lo terrestre como aquello inmediato, aquello que es vital y aquello que hoy por hoy nos devuelve, o sea, nos arroja una respuesta. Él lo plantea es como algo... antes nosotros simplemente hacíamos uso de la tierra y ya está, pero hoy por hoy la tierra nos da unas respuestas dramáticas, ¿no? Calentamiento global lo pone él, pero cuando escribió el texto obviamente no aparecía el coronavirus, pero que es fácilmente aplicable. Bueno, ya llevamos un tiempito largo, entonces no sé si alguno de los compañeros quiera hacer algún comentario sobre la Sí. intervención de Pipe. Pues yo quería preguntarte, bueno, ahí cuando hablamos de a dónde debe tender la intervención psicosocial, quisiera compartirte algo para que tú me ayudaras a pensar cuál debería ser la metáfora a partir de la cual nosotros deberíamos hacer intervención. No sé, imaginen muchachos como si hubiese, es decir, un poder que ha construido un edificio muy, muy grande, ¿cierto? Ese edificio también nosotros lo hemos ayudado a construir. Pero resulta que ese edificio no permite que los rayos del sol y el viento llegue hasta donde esté la población. Por tanto, la población está enfermando, la población sufre, tiene padecimientos subjetivos. Bueno, entonces, en esta medida, pues, ¿qué se debería hacer? Entonces, bajo esta situación se podrían, de cierta manera, implementar diversas acciones que van a estar posicionadas en determinadas metáforas. Por un lado, uno puede decir que los ciudadanos asistan uno a uno al médico para que éste le suministre los medicamentos y las terapias respectivas para que su organismo de cierta forma se adapte a las condiciones adversas. Eso sería una metáfora adaptacionista, es la psicología mainstream, la clásica. Por otro lado, habría otra metáfora en donde, miren, las personas con o sin la compañía del médico, pues van a realizar acciones conjuntas para transformar su contexto social mediante la articulación de demandas singulares, lo que implicaría la constitución, pues, de un pueblo, que hasta ahora no eran más que víctimas individualizadas. Entonces, así, se podría construir un nuevo pueblo para derribar ese edificio que nos hace daño o para trasladarnos a otro. Eso implicaría una metáfora más transformacionista y tomo como algo de la teoría de Ernesto Laclau. O de la teoría crítica que busca eso, la transformación, todo el marxismo y demás. De otra manera, aparece entonces una tercera metáfora, que sería la metáfora de construccionista, que implica realizar acciones conjuntas en pro como de construir una nueva arquitectura o ingeniería de materiales que permita el paso del sol y del viento, saberes que respeten el hábitat de los ciudadanos, ¿cierto? Todos lo construimos, pero entonces, ¿cómo deconstruir esos materiales? Ahí yo te hablo como de tres metáforas. Entonces, la última es la deconstruccionista, la otra es la transformacionista y la otra adaptacionista. No sé tú desde qué metáfora piensas la intervención. ¿Cuál sería la metáfora, pues, para pensar Pues, esto de la intervención? es que yo creería, bueno, nombrar una metáfora de manera inmediata, pues sería como difícil, ¿cierto? Pero yo creo que hay cosas que ya han estado y a las que no hemos atendido, ¿cierto?
Por ahí leía hace poco que la vacuna siempre ha estado y se mencionaba como este asunto del cuidado del planeta, ¿cierto? Esa relación ecosistémica precisamente con el mundo. Y yo creo que es un poco atender a esos silenciamientos que han habido permanentemente, ¿cierto? ¿En cuál cabe de esas tres? No sé si cabe en alguna de las tres o habrá que inventarse una. Yo Porque también lo yo, pensaba por ese lado, ¿no? Que quizás es que lo que sí, hace falta es otra metáfora, o Es metáfora. otra, es eso, inclusive. sí. Porque estas ya existen precisamente. Los Ujú. paradigmas epistemológicos ya tienen esta. O porque, o todas al mismo tiempo, o no sé, ¿cuál sería la otra? ¿Qué otra O sea, metáfora? frente a eso, y qué pena, Pipe, y que te robo un poquito la palabra. Es que, o sea, esta semana me senté a leer ese texto cortico que es la hermenéutica del sujeto, de este señor, pues de Foucault, y que tiene unos apuntes pues muy interesantes, y esa entrevista al final del texto que es bien ilustradora, y hay una idea que a mí me quedó y que me sonó mucho y que no sé, me parece que es un Foucault que no leemos tanto, ese último Foucault que habla del cuidado de sí, ese último Foucault que aplica o que apunta más a pensarse una ética diferente, una ética contranormativa a toda esa que criticó en sus trabajos anteriores. Y él dice que definitivamente para que la filosofía pueda hacer ese gran otro que nos permita hacer un cuidado sobre nosotros mismos, pues tenemos que renunciar de una u otra manera también a las epistemologías sobre las cuales esas se fundamentan. Y él señala como aspecto fundamental el cartesianismo como una idea que piensa que el conocimiento solo es a través perdón, la verdad solo se logra a través del conocimiento, y retoma ahí pues alguna idea del estoicismo griego de esos primeros siglos, de la espiritualidad, y la espiritualidad no simplemente como acceder a la verdad por medio del conocimiento, sino también acceder a la verdad por medio de una práctica de sí, una práctica orientada al cuidado de uno mismo, y un cuidado mismo que puede sonar egoísta, pero que siempre es en relación a los otros. Entonces yo creo que ese es el problema, que quizás pensar, o sea, una metáfora, con las metáforas que tú nombraste, las tres, todavía están fundamentadas en esa epistemología, Es el sean logos, críticas claro. entre, Ajá. así sean críticas entre ellas mismas, pero están fundamentadas en esa misma, en ese mismo, exacto, en el logos. Habría que pensar es una extra logos, ¿no? En el cuerpo, en el tiempo, en todo eso. Profe Eh, Vanessa, el giro afectivo, la estética, pero eso nos daría para otra dice usted eso? tertulia, eso nos daría para otra tertulia gigante, todo el tema del giro afectivo. No, no, Yo no, el quiero es giro corporal, George, ¿cómo? George, el giro corporal. El giro afectivo ya fue, o sea, el giro afectivo incluso surgió como resistencia a todo eso, ese mundo racional que en algún momento las ciencias sociales, o esos discursos racionales que en algún momento las ciencias sociales tomaron como para legitimarse y como para dárselas de ciencia dura, ¿no es cierto? Entonces un grupo de hippies intelectuales les dio por hablar de los afectos y muy válido, muy importante. Pero ahora hay que pensar el giro corporal Claro, y eso y será otro espacio. sí, sí, o sea, es que Sí, nos da pan para todo. Yo quiero es como cerrar y pues cerrarla aquí, ya después nosotros vamos a seguir charlando más tiempo detrás de cámaras, pero quiero cerrar es como con algunas imágenes, ¿no? O sea, como de lo que me queda, de todo lo que ustedes dicen. Por un lado, estos cuerpos no productivos, los tiempos lentos, la falta, el duelo a esa normalidad, ¿no? Entonces yo reúno como las intervenciones de todos ustedes, y definitivamente puedo ver que la línea allí que une todo esto es hacerle el juego desde nuestros cuerpos y desde esta situación, es hacerle el juego o el contrajuego a todas estas lógicas y a todos estos ritmos del capital, que por un lado nos proponían la posibilidad de obtener todo lo que queríamos, de ser unos cuerpos supremamente ágiles y productivos, y de vivir siempre, siempre, siempre a la carrera, ¿no? Entonces, como esas propuestas ahí que me parecen muy, muy interesantes.
Además de eso, pues de elogiarlos, porque yo los escucho y te escucho, Vane, y quiero ser estudiante de todos y de todas ustedes. Me encantaría estar en sus clases, muy, muy, muy interesantes. Quiero agradecerles y bueno, no, yo con eso me despido. Ustedes, un último ahí despido ahí para... Muy bien, que se repita el espacio, muchachos. Muy agradable No, la conversación. chévere. Les agradezco.